Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a estar hablando acerca de algunos temas sobre el sistema eléctrico de las aeronaves, sistema el cual es muy importante y muy crucial para poder alimentar muchos sistemas e instrumentos del avión, tanto en tierra como en vuelo. Desde el arranque de los motores, radio, luces y algunos indicadores del avión, todos estos dependen del sistema eléctrico para su correcto funcionamiento. Según el tipo de avión, el sistema puede ser simple, como pasa en los aviones ligeros o pequeños, o puede ser mucho más complejo como en aeronaves comerciales que son de mayor tamaño. El sistema eléctrico también se divide en varios subsistemas, desde los que incluyen generación, distribución, conversión de corriente alterna a corriente continua y viceversa, sistema de almacenamiento y algunos subsistemas de emergencia. Como dato curioso, antiguamente los aviones no contaban con un sistema eléctrico, sino que tenían un sistema de magnetos que generaban una corriente eléctrica que únicamente alimentaba a las bujías, es decir, el sistema de encendido, y por ello había que arrancar al motor manualmente girando las hélices hasta que posteriormente se encendía el motor, ¿no? Entonces, posteriormente se utilizó también ya la energía eléctrica para arrancar el motor con un motor eléctrico sin tener que usar las manos para ello. Los aviones ligeros usan sistemas que requieren un voltaje de 12 a 14 volts, pero las aeronaves más grandes, como las comerciales, cuyos sistemas pues son más complejos y más demandantes, pueden llegar a necesitar 24 o 28 volts. En el aspecto de la generación de energía eléctrica tenemos distintos elementos que nos generan esta electricidad, empezando por el dínamo. Este elemento antiguamente se utilizaba en las aeronaves y es un dispositivo muy similar a un generador, con la diferencia de que el dínamo genera corriente continua y el generador corriente alterna. Este se dejó de utilizar debido a ciertas limitaciones en su funcionamiento, como la poca electricidad que generaba a bajas revoluciones o el constante mantenimiento que requerían. Continuando con el segundo elemento generador, tenemos a las baterías o acumuladores. Como bien sabemos, las baterías son un conjunto de acumuladores conectados entre sí para poder lograr el voltaje requerido. Y bueno, los acumuladores son unas celdas que almacenan energía a través de un proceso electroquímico, y estos son recargables, por lo que se pueden regenerar los elementos activos una vez que se agotan. Entonces, las baterías en sí son un elemento que nos proporcionan corriente continua mediante una reacción química que transforma la energía química que se almacena en esta en una forma de energía eléctrica. Esto sucede gracias a una reacción de oxidación y reducción que intercambia electrones, y es este desplazamiento el que genera una fuerza electromotriz. De entre todos los tipos de baterías, las más usadas en la aviación son las baterías alcalinas, como la de níquel-cadmio. En cuanto a los usos de las baterías, estas entran en funcionamiento para arrancar los motores o alguna unidad de potencia auxiliar, también conocida como APU, también como unidad de respaldo en caso de falla de alguno de los generadores de los motores, o en pruebas de mantenimiento en tierra donde permita el funcionamiento de sistemas esenciales del avión. Por más potente que sea una batería, a menos que en el futuro se mejore la eficiencia de estas mismas, la potencia o la energía siempre va a ser insuficiente para poder satisfacer la demanda de energía que requieren los sistemas e instrumentos del avión. Es por eso que los aviones están equipados con generadores y alternadores que se van a encargar de sustituir a la batería una vez que los motores se encuentren encendidos. Cuando esto sucede, los generadores también se encargarán de mantener la batería cargada mediante una corriente continua, de una corriente constante y un poco mayor a la de la batería en sí, debido a que estas ofrecen cierta resistencia interna. Ejemplo, si queremos cargar una batería de 24 volts, tendremos que aplicar un voltaje de 28 volts. Con respecto a los parámetros de la batería, en la parte exterior de las baterías normalmente se suele localizar una placa de características que describe algunos parámetros de funcionamiento. Los parámetros de una batería son valores numéricos que nos describen sus características y rendimiento. Entre los más importantes tenemos la capacidad, que se mide en amperios por hora, la resistencia interna, que se mide en ohms, y la tensión, que se mide en volts. Estos parámetros a su vez dependen de algunos
algunas condiciones. Por mencionar algunos tenemos la cantidad de electrolito, el tipo de electrolito, el área de las placas, el material de las placas, el número de acumuladores, entre otros. Como bien sabemos, el peso es un factor determinante en la aviación, ya que las aeronaves tienen que ser lo más ligeras posibles y pues las baterías son elementos muy pesados pero necesarios en una aeronave. Es por eso que existe mucho interés en optimizar el rendimiento lo máximo posible para que una batería brinde más energía ocupando el mismo volumen. Para cargar una batería tenemos dos opciones. Uno es el sistema de carga de baterías a potencial constante. Empezando por tenemos que la carga de baterías a potencial constante es un proceso que mantiene un voltaje predefinido durante la carga de la batería y a medida que la batería se va cargando la intensidad de esta corriente disminuye. Para lograr que la tensión o el voltaje sea constante se suele utilizar una unidad reguladora. Ahora como segundo método tenemos al método de la carga de baterías a corriente constante y este es un proceso que mantiene, en vez de la tensión, mantiene la corriente con un valor predefinido durante el tiempo de la carga, sin importar pues el voltaje. Este tipo de carga se utiliza para proteger la batería de una corriente de salida excesiva. Una condición importante antes de utilizar este método de carga es que el valor inicial de la intensidad inicial de la batería al inicio no debe de superar el 10% de la capacidad de la batería en amperes por hora. Como ya lo mencionamos, las baterías en los aviones suelen estar conformadas de elementos alcalinos, como por ejemplo la batería de plomo ácido, con la cual vamos a detallar un poquito más. Este tipo de baterías se utilizan en las aeronaves, pero suelen ser más comunes en los aviones más antiguos. Estas baterías de plomo ácido son baterías recargables que son comunes en la industria aeronáutica debido a que tienen una buena relación de costo-desempeño, pero tienen un peso y tamaño considerable en comparación con otras opciones, por lo que han sido reemplazadas a lo largo del tiempo, sobre todo en aviones más grandes y que sus sistemas demandan más energía, como los aviones que están impulsados por motores de turbina. Para saber el estado de carga de una batería de ácido plomo, el método más convencional para medir la carga de cualquier batería pues consiste en tomar la lectura de la medida de la fuerza electromotriz que emite esta batería, pero nos encontraremos con el problema que en este tipo de baterías la fuerza electromotriz se mantiene constante aproximadamente a 2.1 voltios independientemente de su estado de carga, y este valor también varía con respecto a la temperatura que se tenga en el ambiente. Es por eso que no podemos utilizar este valor como una medida fiable de la cantidad de carga que tiene la batería y tenemos que recurrir a una forma más correcta para medir la carga, que consiste en medir la densidad específica del electrolito de la batería. Cuando la batería se carga o se descarga, surge un cambio químico en ella que altera la densidad del electrolito, y de esta manera podemos saber cuando una batería está totalmente cargada o descargada. Cuando una batería está totalmente cargada, el electrolito normalmente posee una densidad específica entre 1.275 y 1.3. Pero en una batería que se encuentra descargada, el densímetro va a indicar que hay una caída de aproximadamente 1.150. Las baterías de níquel-cadmio son baterías que llegaron a reemplazar a las baterías de plomo ácido debido a que éstas se adaptan mejor a la demanda de la energía que requieren los sistemas de aviones más grandes y que las baterías de plomo ácido no podrían cubrir. Esto se debe a que las baterías de níquel-cadmio cuentan con una menor resistencia interna, y esto hace que les dé la ventaja de que el voltaje permanezca casi constante hasta que la batería está prácticamente descargada. Sin embargo, una resistencia interna baja conlleva un gran peligro, debido a que en la descarga de la batería se produce una elevación de la temperatura que puede ocasionar un desbordamiento térmico. Por esto, muchos aviones incorporan un sensor de sobrecarga o un termómetro para alertar a la tripulación sobre una posible sobretemperatura en la batería. En cuanto a las fuentes de corriente alterna en un avión,
Tenemos que la mayoría de las aeronaves de gran tamaño utilizan la corriente alterna como fuente primaria de electricidad. Se utiliza la corriente alterna sobre la corriente directa debido a varias ventajas que la corriente alterna posee, como lo es la transmisión de energía a largas distancias, ya que la corriente alterna permite transportar la electricidad a grandes distancias sin tener pérdidas significativas en la potencia. Otra ventaja es la modificación del voltaje, ya que la corriente alterna permite de manera sencilla y eficiente modificar el voltaje mediante algún transformador. También tenemos la ventaja de la oscilación entre direcciones y tenemos que la corriente alterna oscila en direcciones positiva y negativa, a diferencia de la corriente directa que se mantiene en un flujo constante en una sola dirección. La última ventaja es que la corriente alterna permite generar voltajes más altos con mayor facilidad a diferencia de la corriente directa. Una vez que los generadores obtienen la corriente alterna, existen unas unidades llamadas transforrectificadoras que reducen el voltaje de esta corriente y la cambian a una corriente directa por medio de un rectificador de onda. Aunque la fuente de energía de un avión sea una fuente de corriente alterna, la corriente continua también es necesaria y es fundamental para todo tipo de aviones, ya que además de recargar la batería, la utilizan gran cantidad de equipos de aviónica. Existen dos tipos de generadores de corriente alterna. Uno es el generador de escobillas y los que no tienen escobillas. Los generadores de escobillas son un tipo de generadores de corriente eléctrica que utilizan escobillas y un conmutador para transmitir la corriente eléctrica entre el rotor, que es la parte del generador que gira, y el rotor, que es la parte que está fija. Estas escobillas son de un material conductor, normalmente de carbón, que están en contacto con el conmutador, permitiendo así que fluya la electricidad desde el rotor hacia el sistema eléctrico del avión. Como desventajas de este tipo de generadores, tenemos que las escobillas y el conmutador sufren un gran desgaste con el paso del tiempo, lo que puede llevar a una mayor frecuencia en el mantenimiento y el reemplazo de estos componentes. Otra desventaja es el surgimiento de chispas y de calor, debido a que el contacto de las escobillas con el conmutador puede generar chispas, lo que puede afectar a la eficiencia y seguridad en ciertas condiciones. En cuanto a los generadores sin escobillas, estos los podemos encontrar en la mayoría de aeronaves modernas debido a su fiabilidad, eficiencia y menor necesidad de mantenimiento. Estos generadores no utilizan escobillas ni conmutador para transferir corriente entre el rotor y el estator. En lugar de eso, utilizan un sistema de inducido rotatorio y un sistema de rectificación o inversor que convierte la corriente alterna generada en el rotor en corriente continua o corriente alterna sin tener un contacto físico directo. Entre algunas características y ventajas que ofrecen este tipo de generadores sobre los generadores con escobillas, tenemos que no hay escobillas que rocen contra el conmutador, lo que elimina ese desgaste mecánico en las escobillas. Tienen una mayor fiabilidad debido a la ausencia de rozamiento entre las escobillas, que reduce también la posibilidad de fallos y la necesidad de mantenimiento frecuente. También tenemos que reduce la cantidad de chispas y de calor debido a que no hay contacto entre las escobillas y el conmutador, lo que genera menos pérdidas y lo hace más seguro y eficiente. También tenemos que que tiene mayor eficiencia debido a que tiene una vida útil más larga debido a la reducción del desgaste mecánico. El motor de arranque de una aeronave es un dispositivo esencial utilizado para poner en funcionamiento los motores principales del avión, ya sea el motor a reacción o de pistón. Su función principal es iniciar el ciclo de operación del motor, proporcionando la energía inicial necesaria para hacer que el motor empiece a funcionar y pueda generar potencia por sí mismo. El motor de arranque se utiliza para girar el motor principal a una velocidad suficiente para que se inicie la combustión interna o el ciclo de funcionamiento. Una vez que el motor comienza a funcionar, el motor de arranque se desconecta o se apaga. Dependiendo del avión y su tamaño, el motor que se utiliza para el arranque puede ser de diferentes tipos. Tenemos a los motores de arranque neumáticos,
los cuales se basan en utilizar aire comprimido para girar el motor principal hasta que comienza a funcionar por sí mismo. Comúnmente se utilizan aviones de motor a reacción de tipo jet, especialmente en aviones comerciales y militares. También tenemos los motores de arranque eléctricos. Estos utilizan energía eléctrica para hacer girar el motor principal y son alimentados por las baterías del avión o por una fuente externa cuando el avión está en tierra. Comúnmente se usan aviones con motores pistón o aviones pequeños con motores a reacción. El motor de arranque eléctrico se conecta al motor principal a través de un sistema de engranajes. Como ventaja es que son simples, compactos y fáciles de controlar. Haciendo más énfasis en el funcionamiento de los motores de arranque eléctricos, tenemos que cuando el piloto enciende el motor de arranque, la batería del avión es la que proporciona la electricidad al motor de arranque eléctrico. Este motor acciona un engranaje que está conectado al motor principal, de forma que lo hace girar hasta alcanzar una velocidad suficiente para que este último inicie el proceso de combustión o de encendido. Una vez que el motor principal alcanza las revoluciones necesarias para operar por sí mismo, el motor de arranque se desconecta automáticamente o se apaga y el motor principal continúa funcionando de forma autónoma. Entre algunas ventajas que podemos encontrar en estos motores es que son relativamente sencillos en comparación con otro tipo de motores de arranque como los neumáticos. Dado que no dependen de sistemas complejos de aire comprimido o hidráulico, también los motores eléctricos requieren menos mantenimiento. Otra ventaja es que son fáciles de operar y pueden ser activados con solo impulsar un interruptor. Y también son ideales para aeronaves ligeras o aquellas con motores más pequeños, que no requieren grandes fuentes de potencia para poder arrancar. Entre las desventajas encontramos que tienen una gran dependencia de la batería, debido a que si la batería tiene poca carga, el avión no puede arrancar. También tenemos que su potencia es limitada. Si bien son adecuados para aviones más pequeños, no son suficientemente potentes para aviones más grandes o con motores de mayor potencia, como los que están en las aeronaves comerciales. Hola, soy Ángel Manuel Gazano Moreno y a mí me tocó el tema 2, que es el tratamiento de energía eléctrica de aeronave. Primero vamos con que el equipo eléctrico de una aeronave se puede dividir en 5 sistemas: sistema generador de corriente, sistema de tratamiento de la generación eléctrica, sistema de distribución, sistema de indicación y sistema consumidor. Nosotros vamos a hablar en este caso del primero, que es el sistema generador. El sistema de generador es de una aeronave, es ser capaz de generar hasta el doble de la potencia necesaria para todos los equipos del avión. Existen aviones ligeros en los que predomina la generación de corriente continua, por lo que suelen disponer de 2 baterías y un solo alternador. Sin embargo, en aviones más pesados se suele dar preponderancia a la generación de corriente alterna, por lo que disponen de un doble alternador y una sola batería. Como por ejemplo, tenemos que citar aviones como el Caza C-101 o el Mirage F-1. Pasamos al número 2, que es el sistema de tratamiento eléctrico. Sistema de tratamiento de generación eléctrica. En los reactores de energía suele proporcionarse a través de los generadores de corriente alterna. Esta corriente se obtiene de los alternadores accionados por los motores, los cuales no giran a velocidad constante. Para que la frecuencia de salida sea constante, se acopla en algunos casos entre el alternador y el motor de un sistema hidráulico o magnético, denominado CSD, o por sus siglas en inglés, Constant Speed Driver. En otros casos se instala un dispositivo que estabiliza la frecuencia después de generarse la energía eléctrica. Actualmente los alternadores llevan integrado el CSD en un solo equipo, de forma que consiguen una generación eléctrica constante. El conjunto de ambos sistemas recibe el nombre de IDG o Integrated Driver Generator. Ahora pasamos al siguiente, que es el sistema de distribución. El sistema de distribución está formado principalmente por los cables de distribución, pero también lo componen otros elementos, tales como los relés, solenoides, distribuidores, etc. Las barras son elementos distribuidores de energía eléctrica. Dependen de su utilización. Se puede distinguir entre
y tenemos tres clasificaciones que son barras independientes, alimentadas por los generadores individualmente, una barra común alimentada por todos los generadores de forma que distribuyen la carga eléctrica total, y barras de emergencia, pueden recibir energía de cada uno de los generadores. Pasamos al siguiente sistema, que es el sistema de indicación. El sistema de indicación está formado por el grupo de equipos que realizan las funciones de detección e identificación. Los sistemas de instrumentos visibles en cabina muestran indicaciones de la mayoría de los sistemas de la nube, por ejemplo, voltímetros, amperímetros, frecuencias, etc. Pasamos al sistema consumidor. El sistema consumidor se divide en dos partes: equipos y elementos eléctricos receptores y equipos eléctricos de navegación y comunicaciones. Todo equipo eléctrico a bordo debe cumplir con las siguientes características: un peso mínimo, un mínimo volumen, mantenimiento fácil y económico, y el cuarto, que es seguridad: aguantar temperaturas extremas, variaciones de presión, aceleraciones, vibraciones, humedad, polvo, etc. Y acabamos con los sistemas principales y ahora vamos a los sistemas eléctricos de regulación. La mayoría de las aeronaves de gran tamaño emplean como fuente primaria de energía eléctrica la corriente alterna, al contrario de las aeronaves de tipo ligero, cuyo sistema eléctrico da prioridad a la corriente continua. En ambos casos se requiere que exista una serie de equipos que conviertan la corriente de un tipo a otro y viceversa, ya que tanto en los aviones grandes como en los aviones pequeños existen dispositivos consumidores de los dos tipos de corriente. Eso sí, es necesario que la corriente sea lo más uniforme posible, cumpliendo ciertos requisitos de estabilidad y regulación, tanto frecuencia como la tensión e intensidad. Para controlar la estabilidad y amortiguar las variaciones de voltaje eléctrico a la salida de un generador, se utiliza un dispositivo denominado regulador de tensión. El equipo actúa variando la corriente de campo de acuerdo con las regulaciones del motor y con la demanda eléctrica del sistema. El regulador de tensión vigila la salida de tensión del generador y cuando supera el valor deseado, cambia la resistencia del circuito de campo, por lo que baja también la tensión de la salida del generador. La capacidad principal que se le pide a un buen regulador de tensión es su sensibilidad al voltaje a las variaciones de carga. Como es lógico, los aviones cuyo sistema eléctrico sea corriente continua no requieren reguladores de frecuencia. Y la regulación de la frecuencia cobra gran importancia cuando los equipos demanden energía con mínimas fluctuaciones. Los alternadores de tensión fija y frecuencia variable, Wheel Frequency, disponen de un método de regulación de tensión. Sin embargo, los que disponen de una regulación de frecuencia mediante un sistema de alta tecnología, pero sin utilizar el CSD, se denominan alternadores de velocidad variable y frecuencia constante, es decir, VSCF, y que significa Variable Speed Constant Frequency. El sistema utiliza un tipo de alternador para regular la frecuencia que se denomina ESEPS, por sus siglas en inglés, Electronic Converter Electrical Power Supply, es decir, fuente de alimentación por convertidor eléctrico. Y aquí abajo, aquí a la derecha, podemos ver un diagrama de bloques del ESEPS, o, lo repito por sus siglas en inglés, Electronic Converter Electric Power Supply. Pasamos al siguiente tema, que es regulador eléctrico de tensión. La mayoría de los dínamos de baja potencia se pueden encontrar en aviones antiguos y un solo motor o aviones ligeros bimotor. Cuando crece la entidad de los aviones, el generador suele ser un alternador, bien AC, o corriente alterna o corriente continua. Para adaptarse a las fluctuaciones de la carga del sistema receptor, se puede conseguir en el sistema generador la regulación de la tensión por distintos métodos, independientemente de lo citado. Siempre hay que tener en cuenta que la tensión proporciona por un generador AC o DC depende de dos factores que son muy importantes: la demanda de intensidad que solicitan las cargas alimentadas y la fuerza electromotriz inducida, que depende de la velocidad angular. La tensión producida por un generador, sea DC o AC, controla con la corriente de campo
como función de la tensión de salida. Así como para un alternador solo existe un método de controlar el campo en un shunt a inducido, en un dínamo existen dos métodos. Y aquí se puede ver un diagrama en el que se ven las instalaciones simples de reguladores de tensión, en el que podemos observar el regulador de tensión, la corriente inducida y la bobina inductora en el caso del lado izquierdo, y lo mismo en el caso del lado derecho, solo que con diferente acomodo. Pasamos al siguiente tema, que es regulador de tensión de discos de carbón. El regulador de tensión de discos de carbón se utiliza en muchos generadores antiguos que tienen una gran corriente de campo. Un tubo cerámico sostiene una pila de discos de carbón que se mantiene apretados por la presión que aplica un soporte. En cada extremo de la pila se conecta un cable. En un dínamo, la intensidad de salida del generador se hace fluir a través de una pila de discos y del devanado del campo hacia la escobilla de masa del generador. Un electroimán atrae corriente del generador para controlar la tensión de salida. Aquí podemos ver los diagramas de la tensión de salida y la tensión antes de regular, aquí abajo del título, y después la tensión de salida después de regular. Y aquí podemos ver varias imágenes. La primera que se muestra es la de la sección de regulador de la tensión de discos de carbón, que incluye el muelle, el núcleo, sus bobinas y sus discos de carbón. El siguiente nos muestra en la parte inferior un regulador de tensión de discos de carbón. En la parte inferior derecha nos muestra una bobina interna de regulación de tensión por discos de carbón. Me faltó agregar una imagen, pero nomás es una de discos de carbón, donde se muestra que son unas figuras en forma de toroide o en forma de dona, que es un disco. Y en el siguiente nos muestra un regulador de tensión de discos acoplado a un dínamo. En el caso de un alternador, su función es identificar la regulación estudiada en los dínamos, a excepción de que se requiera un transfo rectificador, o sus siglas en inglés TRU, a la salida del alternador para transformar y reactivar la corriente que se introduce en la pila de discos de carbón y el electroimán. Ahora pasamos a el regulador de tensión electrónico. El regulador de tensión electrónico es el más extendido de los aviones modernos, tanto en los dínamos como en los alternadores. Actúa sobre la corriente del inductor, aumentando o disminuyendo el valor. Si la tensión es alta, corta la entrada de un transistor base o tiristor puerta. Si la tensión es baja, el circuito alimenta la entrada del tiristor o transistor para permitir que la intensidad fluya por el circuito de campo. El regulador de tensión electrónico empleado en los alternadores es similar al utilizado en los dínamos. La función que realiza el semiconductor es la de conducir o aislar la entrada de la bobina de inducción del alternador. Esta el número de veces que abre y cierra para mantener constante la salida de tensión del regulador. Se establece una frecuencia de 2000 Hz. Aquí podemos observar un diagrama que nos dice el regulador de tensión electrónico, donde podemos observar el dínamo y el regulador electrónico conformado por una compuerta y un circuito electrónico. Y en la parte inferior podemos observar un regulador electrónico trifásico, donde podemos observar un alternador, un circuito eléctrico, un regulador y una compuerta, y el bien llamado TRU. Ahora pasamos al siguiente, que es el regulador eléctrico de corriente, que la mayoría de los sistemas eléctricos de baja potencia utilizan un limitador de corriente para prevenir las cargas excesivas. Un electroimán hecho a base de muchas espiras de conductor grueso en serie con la salida del generador constituye el relé de regulador de tensión. Los contactos del regulador de corriente están en serie en el circuito de campo del generador con los contactos de regulación de tensión. Siguiente es el regulador eléctrico de frecuencia, que es el que ya aparece aquí en la imagen, que para conseguir una corriente alterna con frecuencia constante
se exige al rotor que su velocidad angular sea uniforme, ya que si se conectan directamente el rotor de alternador al motor de arrastre, la frecuencia dependerá del número de revoluciones por minuto, por lo que su frecuencia será muy pequeña al principio y aumentará poco a poco en relación directa. En la sonoridad es un valor predeterminado equivalente a 400 Hz. Y aquí podemos ver el control de la frecuencia con la actuancia posterior al alternador, y el método anterior del generador controla la velocidad de giro del rotor de arrastre para proporcionar al alternador. Un ejemplo es el CSD. Y aquí se puede ver el motor de arrastre, las revoluciones variables, el CSD, que es el que ya las controla y las convierte en revoluciones por minuto fijas que llegan al alternador. El siguiente es la unidad de velocidad de arrastre constante, o CSD, que es el pequeño aparatito que nos aparecía en el dispositivo anterior. La unidad CSD es un dispositivo que controla entre el motor de arrastre y el alternador. Su función es proporcionar una velocidad de giro invariable al rotor del alternador, independientemente del régimen de giro del motor de arrastre. El principio de funcionamiento se basa en un diferencial, pero existen dos técnicas bastante extendidas, que son la de magnética y la hidráulica. Aquí podemos ver en esta imagen, se muestran los ejemplos de arrastre de motor de diferentes revoluciones por minuto. Aquí no podemos ver en el primero entrada del generador, podemos ver que están entrando 8000 revoluciones por minuto. Al CSD se transfieren 4000 revoluciones por minuto, y esta las tiene constantes en 4000 revoluciones para el motor alternador. En el segundo tenemos una entrada de 8000 revoluciones por minuto, se transmiten 1000 revoluciones por minuto, y el CSD las transforma en 9000 revoluciones por minuto fijas. En el tercer caso tenemos 8000 revoluciones por minuto, no hay revoluciones por minuto transmitidas, y el CSD las transforma en 8000 revoluciones por minuto al motor de arrastre. Y estos son ejemplos de arrastre del motor diferentes por minuto, de la forma que se consigue la variación de las velocidades angulares al régimen de giro que se requiere. El diferencial es el elemento mecánico encargado de la modificación de las revoluciones. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero ya se haya quedado claro este segundo tema. Gracias y hasta luego. A continuación vamos a hablar sobre los sistemas. El primer tema que vamos a hablar sobre serán sistemas de puestas en marcha de los motores. ¿Qué son los sistemas de marchas en puesta? Son dispositivos y procesos diseñados para iniciar el funcionamiento de un motor, ya sea la combustión interna o de una turbina, ya que la energía es necesaria para un motor de una velocidad de un arranque que activa otros sistemas. Una de sus funciones principales es generar movimiento inicial del motor, activar el suministro de combustible y encendido de un momento adecuado, y supervisar condiciones iniciales para garantizar el arranque seguro. Con el tiempo, los desarrolladores de los motores de la aviación se han usado diversos métodos para ponerlos en marcha, habiendo varios, desde mecanismos de mover hélices o mover hasta los motores eléctricos, y los controles eléctricos se les han complicado a las unidades de un arranque de turbina. Ahora pasamos con el siguiente subtema, que son los sistemas con motores de arranque eléctricos. El sistema consiste de un motor de un engranaje acoplado de una relé y un interruptor de puestas en marcha de algunos sistemas. También hay un engranaje incorporado al mecanismo de engranaje acoplado. Los motores pueden utilizar de ciertos tipos de campo, ya sea como series simples o series compuestas, con una gran base de series, etc. Pasemos a lo siguiente. Los principales componentes eléctricos son necesarios para la puesta de la marcha, ya que los motores de pistones son como los instaladores de muchos más tipos de aviones ligeros. Vamos a ver un ejemplo de estos. Al cerrar el interruptor de la puesta de la marcha, la corriente continua procede de que la batería y la barra se activen, cuyos contactos provocan que los cerrados de los que se conectan en una barra de un motor de la batería.
El método seguido para acoplar el motor del arranque con la aviación tiene que variar según su tipo de diseño, ya que la gran mayoría de los motores ligeros de la aviación hay un piñón que se engranaja con una corona de una unidad. Es algo similar como un motor de un coche, se podría decir. La razón por la que los motores del arranque se trata de poner en marcha y proporcionar a este una última baja velocidad, ya que su reducción típica es de 100. La reducción que es de 100 no es ya la velocidad dada sus provisiones de combustible que se mantienen en los primeros instantes, porque hay una buena corriente de chispas de electrones y una bujía para el momento de la explosión. Una vez que el motor ha arrancado, se mantiene en marcha por sus propios medios y hace falta ayuda para el motor del arranque. En el momento de la inercia, la parte de los móviles del motor de la explosión es relativamente bajo, ya que el arranque del motor está en marcha, tiene que vencer ciertas fricciones que consisten para evitar cualquier problema. A continuación vamos a pasar con los arranques de un motor de una turbina. Uno de sus principales arranques de una turbina se representa en su trabajo relativamente duro para el motor en marcha, ya que su principal base se encarga de hacer de la construcción conjuntos, es decir, que el compresor y la turbina deben estar en el mismo eje, ya que se emplean de la misma turbina. Ya que el proceso de puesta de la marcha de una turbina implica la aportación de un volumen del aire considerable sistema de combustión, ya que la utilización es eficaz de un combustible de los quemadores de ese sistema, iniciando la combustión de la cámara correspondiente, ya que es necesario para proporcionar un mayor volumen del aire, ya que era necesario para el arranque, ya que suministran una gran potencia lo suficientemente para acelerar la suavidad del compresor, para particularmente la estacionar, para alcanzar una mayor velocidad relativamente alta. Ya que el sistema del arranque se emplea la alimentación del motor del arranque, se corta automáticamente, ya que es por su bien, ya que la reducción de la corriente hace que se relaje el arranque, porque si no se abren los contactos de la unidad, provocan una interrupción con el tiempo. Ahora pasemos con sistemas de arranque por turbina. Con el desarrollo de los motores de las turbinas se requieren componentes cada vez mayores para una mayor potencia de salida, ya que se requieren una mayor eficacia. Cuando se refiere a los métodos eléctricos, estos representan problemas difíciles, cada vez mayores, complicados, relativamente sobre su exigencia de las corrientes muy altas, ya que los rechazos imponentes ha aumentado el tamaño y el peso de los motores de cables. Y esto llegamos a llevar la mayor debido a sus combustibles que algunas turbinas en marcha de turbinas de gran potencia, y estos fueron absorbidos por los sistemas de arranque de las turbinas, ya que requieren algunas requieren un circuito con un control más sencillo y que requieran menos consumo en amperios. Ahora vamos a hablar sobre los tres principales arranques de turbina, que son la turbina de aire, turbina de cartucho y turbina de monocombustible. ¿Qué son las turbinas de aire? Es un motor rotatorio que se transforma en energía cinética con un fluido de energía mecánica. Los fluidos pueden impulsar una turbina, que son el agua, el vapor, el aire y los gases de combustibles. También las turbinas del aire pueden utilizarse de diferentes maneras, que son motores de arranque, ya que son pequeñas turbinas que impulsan por aire y comprimen hasta que se puedan utilizar en arranques de motores, el molino de viento, que son las energías que utilizan requieren del eje del motor, del eje utilizando para moler, la aerobomba, la energía mecánica del eje rotor se utiliza para bombear agua. Voy a hablar sobre la turbina de monocombustible. Es un tipo de turbina diseñada exclusivamente para tipo de combustible. Este combustible puede ser gas natural o un combustible específico, dependiendo de que se aplique la turbina. Y uno de sus principales usos es el mantenimiento, ya que está adaptado a un simple combustible, es muy fácil de manejar. Otra es su aplicación, ya que se utiliza comúnmente como un generador eléctrico para los barcos, aviones, etcétera, industrias. Ahora voy a hablar sobre la turbina. Es una pieza de gas que se puede sustituir, ya que sus cartuchos de turbina están listos para montar, ya que se deben tener un equilibrio sobre un manual de instalación.
Una de sus ventajas es su facilidad de su mantenimiento, ya que permite reemplazar rápidamente cartucho para reducir su tiempo de inactividad. Unas turbinas en sus campos suelen ser bastante pequeños para aplicarse donde sean espacios limitados. Otra de esas es su uso específico, ya que son sistemas de energías para los aviones, cohetes, vehículos, especialmente donde se pueden funcionar de sistemas de propulsión secundario, generando un compacto para el equipo compatible. Su principal básico de este sistema es utilizar el gas para generar movimiento. Este gas dirige a unas aspas de un rotor dentro de una turbina especial conocida como la unidad puesta en marcha. Cuando el gas está en las aspas, hace que gire y proporciona una energía necesaria para mover el eje de la turbina, principalmente de un motor. Sistemas de arranque de un generador. ¿Qué es el sistema de arranque de un generador? Es un dispositivo utilizado principalmente de las aeronaves y vehículos especializados que combinan funciones de una sola unidad, como por ejemplo el arranque. Funciona como el motor eléctrico para la marcha de los motores principales, proporcionando la energía inicial necesaria para el arranque de la combustión. Hay tipos de aviones de turbina que van equipando sistemas de arranque que se utilizan en un motor primario, que se tienen doble función para poner en marcha motores de avión y suministrar la energía al sistema eléctrico apartado. ¿Qué es el sistema de encendido? Un sistema de encendido es un componente de un motor de una combustión interna, que su función genera y controla las chispas necesarias para iniciar la combustión. Es la mezcla del aire y el combustible de los cilindros. Este sistema esencial es un fundamento para los motores utilizando la gasolina o el gas, ya que se requieren para una mezcla para encenderla, todos los tipos de motores de la aviación dependen del sistema eléctrico, ya que los pistones se encargan de los vapores, combustible, y lo comprimen los cilindros inflamados. Existen dos tipos de motores de pistones. Se encuentran dos categorías principales: encendido por bombina y encendido por magnesio. El primero es principalmente su fuente de energía. ¿Qué es el sistema de encendido por turbinas? Es un conjunto de dispositivos diseñados para la combustión del motor de una turbina. Es fundamentalmente reaccionar a los motores de turbohélice y turbinas de gas industrial, ya que es su combustión necesaria para el combustible del aire. El sistema de encendido es una turbina mucho más sencillo, ya que el motor de los pistones, debido a sus necesidades de componentes de encendido, es una mezcla de aire y de combustible. Solo hace falta ponerlo en marcha. Un generador, en su caso, requiere almacenamiento hasta una tensión general por una orden de 2 voltios, ya que es suficiente para vencer el espacio de la... El sistema encendido es un generador de chispa, una fuente de energía iniciando una mezcla de aire y combustible de la cámara de combustión. Una vez encendido, ocurre la combustión y estabilidad. En el caso debido a condiciones adversarias, el vuelo extingue las llamas de las